Bueno, vamos a continuar los estudios del derecho penal especial, refiriéndonos en esta segunda lección al delito de homicidio. En cuanto a este delito, en cuanto al homicidio, lo primero que puedo decir es que se encuentra enmarcado en un título denominado el título de los delitos contra las personas. Este título, en principio, bueno, podemos hacerle un comentario, o voy a hacerles un comentario respecto de a su pertinencia como denominación de cara a lo que se protege con estas figuras, por ejemplo, con la figura del homicidio y con las figuras relacionadas al homicidio, al igual también que con el delito de lesiones y el aborto, como veremos más adelante. Además, en este capítulo, en esta lección, vamos a hablar de las diferentes modalidades del delito de homicidio, como también de los requisitos típicos que tiene esta figura delictiva. Vamos a hablar del tipo objetivo y del tipo subjetivo del delito de homicidio, además de que será muy importante, y esto será uno de los puntos con que comenzaré la exposición. Vamos a hablar del bien jurídico tutelado en los delitos contra la vida, contra la integridad personal, no específicamente contra las personas, como veremos más adelante, sino contra la vida, contra la integridad personal, que sería en este caso, bueno, en el caso del delito de homicidio respecto de la vida, y en cuanto a la integridad personal, hablaremos más adelante del delito de lesiones. Entonces, bueno, vamos a comenzar esta lección refiriéndonos en primer lugar al título, a la denominación delitos contra las personas. Miren, el Código Penal utiliza esta terminología, la cual es bastante antigua, propia de la legislación italiana, en la cual se ubican dentro de los delitos, el delito de homicidio, el delito de lesiones, el delito de aborto, la difamación, la injuria. Todos estos delitos se ubican dentro de un título llamado los delitos contra las personas. Esta denominación, delitos contra las personas, es de alguna manera muy controversial. ¿Y controversial en qué sentido? En el sentido de que cuando se habla de delitos contra las personas, eso podría pensarse que abarcaría cualquier derecho personal, es decir, que pudiera tratarse, por ejemplo, del delito de robo, el delito de hurto, el secuestro, también como delitos contra las personas. Es decir, la idea del legislador, el objetivo del legislador sería en todo caso el de proteger bienes jurídicos de derechos relativos a derechos fundamentales del individuo, y entonces por eso se castigaría el homicidio, las lesiones, el aborto. Sin embargo, claro, cuando se habla de delitos contra las personas, bueno, también un derecho fundamental del ciudadano es la libertad. Entonces, por ejemplo, los delitos contra la libertad podrían de alguna manera también incluirse aquí. Y cuando hablo de libertad, hablo no solamente de la libertad en el sentido del movimiento, sino también la libertad sexual, por ejemplo, de la persona. Entonces, esta denominación, bueno, realmente no es quizás la más adecuada, y en una futura reforma del Código Penal quizás debería asumirse una posición en la cual cada delito en particular sea ubicado dentro del bien jurídico que le corresponde. Pues entonces, por ejemplo, en el caso del homicidio, se diga el homicidio, las lesiones y el aborto, se diga que estos delitos son delitos contra la vida y contra la integridad corporal o la integridad personal del individuo, de las personas. Pero no hablar en términos tan genéricos, o no mencionarse en términos tan genéricos delitos contra las personas. Aunque claro, uno lo entiende ya con el tiempo esto, claro, se ha entendido que cuando se habla de delitos contra las personas no es cualquier hecho que afecte a los derechos de las personas o a los derechos del individuo. Sin embargo, bueno, desde el punto de vista terminológico, lo más correcto es que se ubique el bien jurídico que específicamente, o se señale el bien jurídico que específicamente sería afectado por el comportamiento delictivo. En este caso, repito, en el caso del delito de homicidio, bueno, entonces el bien jurídico sería el bien jurídico de la vida, y de esa manera pues no hablaríamos de delitos contra las personas.
Vamos entonces, bueno, a comenzar ya pues con el delito de homicidio, hablar en principio hablar de lo que consiste el delito de homicidio. El bien jurídico, en primer lugar. Bueno, ya he dicho que es la vida. O sea, el delito de homicidio, el bien jurídico es específicamente la vida de las personas. La cuestión es que la vida no es un bien que sea fácil de definir. Pudiera darse una definición de ella en un sentido meramente orgánico, biológico, pero también se le podría dar una definición de la vida en un sentido social o en un sentido filosófico. No obstante, bueno, debo decir que de estas distintas opciones, generalmente cuando se habla de la vida, se habla en términos orgánicos, en términos biológicos, es decir, que la vida como bien jurídico, por lo menos a los fines de la tutela jurídico-penal, la vamos a entender en un sentido naturalista, en un sentido biológico, en un sentido orgánico. Sin embargo, bueno, definir la vida incluso en este sentido, aunque pareciera sencillo, ha tenido no pocas complicaciones, debo decirlo, llegando a decirse en este sentido, algunos autores, que pedir una definición de la vida es pedir algo acerca de la cual no se llega o no puede llegarse a ningún acuerdo satisfactorio, o que se podría caracterizar la vida más no definirse, etcétera, etcétera. O sea, hay quienes dicen, mira, la vida no se puede definir, no se puede definir lo que es estar con vida, sino lo que se puede a lo sumo es describir, decir en qué consiste estar vivo. Bueno, en este sentido creo que lo más básico que puede decirse es que este bien jurídico estaría vinculado con la existencia de los seres humanos. Es decir, con el mantenimiento de las funciones, de los órganos que son necesarios para estar con vida, aunque esto pueda sonar como redundante. Es decir, estos delitos se protege entonces la vida en un sentido natural, y cualquier atentado contra la vida en este sentido natural, pues cualquier atentado que podría afectar la existencia de una persona sería pues objeto de castigo, o debería ser objeto de castigo penal, teniendo en cuenta lo que tutelan estos delitos. En principio pudiéramos entonces decir de una manera muy general, que la vida es lo mismo que el mantenimiento o sustentación de la estructura orgánica del ser humano, de nuestra existencia orgánica, lo cual requiere necesariamente que nuestros órganos esenciales tengan un funcionamiento mínimo, sobre todo el cerebro. El cerebro debe funcionar, el sistema respiratorio, el sistema circulatorio, etcétera. Eso es lo que permitiría, bueno, en un conjunto afirmar que estamos vivos, que vivimos y que por lo tanto tenemos una existencia real e independiente como personas, independiente de otras personas. Esto, bueno, evidentemente, como lo veremos más adelante, esto de la independencia o no, está relacionado con la concepción, con una determinada concepción en cuanto al inicio de la vida, por lo menos a los fines del delito de homicidio, con relación también al término de la vida, que como lo veremos más adelante es la muerte. También, bueno, es importante destacar que este bien jurídico de la vida tiene rango constitucional, y que las restricciones o limitaciones a la protección que puede darse dependerá siempre de la misma temporalidad que tiene la vida humana. O sea, tiene rango constitucional, y la protección que le otorga la Constitución depende también del tiempo. Es decir, ¿tiempo en qué sentido? En el sentido de que la vida tiene un comienzo y tiene un fin, tiene un término. Entonces, más allá de ese término o antes de ese comienzo, no hay protección. No hay protección ni siquiera pues, desde el punto de vista constitucional. Por lo menos entonces desde el punto de vista, la concepción de la vida que tenemos es una concepción dinámica, no una concepción estática. La vida no es pues un fenómeno que se da de una vez y se mantiene para siempre, ¿no? Sino que la vida va evolucionando y comienza con el nacimiento, como lo veremos más adelante, cuestión aparte que entenderemos como nacimiento, y termina con la muerte. Otra observación que hay que hacer desde el punto de vista constitucional es que la vida siempre tendrá el mismo valor.
independientemente de la persona, independientemente, o sea, no hay personas que tengan o puedan tener más valor que otras en cuanto a la vida. Además, toda vida es valiosa. Es decir, la consideración de lo que es vida o lo que no es vida no puede depender de consideraciones o de ideologías religiosas, políticas, sociales. Siempre se protegerá el simple hecho de vivir, el simple hecho de estar con vida, independientemente de las características personales, independientemente de la raza, la ideología, independientemente de que no podamos cumplir por nosotros mismos con ciertas funciones. Es decir, nuestra vida va a tener valor. Por ejemplo, matar a una persona moribunda es delito, independientemente de que se tuviera la seguridad de que esa persona va a morir. Es decir, toda vida es valiosa y todo ataque a la vida es antijurídico, es contrario a derecho. Como veremos, bueno, es decir, por ejemplo, la eutanasia, la llamada eutanasia, siempre será un comportamiento antijurídico, por lo menos desde el punto de vista de nuestro ordenamiento, siempre será un comportamiento antijurídico. Cuestión aparte es que bajo ciertas condiciones, bajo ciertas circunstancias, pueda no reprocharse el hecho de la buena muerte, el hecho de un hecho que pudiera calificarse como eutanasia. Pero, es decir, desde el punto de vista estrictamente jurídico, matar a una persona, aunque sea con el fin de evitar mayores sufrimientos, con el consentimiento de ella, etcétera, etcétera, eso será siempre un hecho ilícito, un hecho contrario a derecho. La vida es, por lo tanto, un bien jurídico indisponible para terceros. Es disponible para la persona, el bien jurídico de la vida es disponible para la persona titular del bien jurídico. Si usted quiere suicidarse, usted puede perfectamente hacerlo. Si usted quiere matarse, mátese. Y eso no tendrá o no generará para usted ninguna forma de responsabilidad. Claro, en el caso de que quedase vivo, o sea, usted no se le va a castigar por tratarse de matar, no se le castigará penalmente, ni tampoco podría castigarse el cadáver. En la antigüedad se castigaba, entre comillas, a las personas que se suicidaban, tomando ciertas medidas con relación al cadáver. Bueno, eso en la actualidad no tiene ningún tipo de cabida. En la actualidad, sobre todo en un estado laico, una sociedad laica, pues, es decir, se entiende que forma parte de la esfera de libertad de la persona el decidir seguir adelante con su vida o no continuar adelante con la vida. Por lo tanto, no hay consecuencias jurídico-penales porque usted trate de suicidarse o trate de matarse o efectivamente logre darse muerte. Entonces, el bien jurídico es disponible para la persona que es su titular. Sin embargo, la vida no es disponible con relación a terceros. Es decir, yo le diga a otro, mira, mátame. Por eso esto lo digo con relación al tema de la eutanasia. Mátame porque no quiero seguir viviendo, no tengo valor para vivir, para matarme, perdón. Así que por favor, hazme el favor de darme muerte. Es decir, aunque sean las circunstancias que sean, eso siempre será un hecho ilícito, un hecho contrario a derecho, por lo menos desde el punto de vista de nuestro ordenamiento. Tendría que haber una modificación tanto del Código Penal como de la Constitución para admitir la licitud de la eutanasia. Esto no significa, bueno, como lo veremos en su momento, que la eutanasia no pueda en ciertos casos no generar responsabilidad penal, sobre todo tomando como base las condiciones o circunstancias del caso concreto. O sea, el hecho seguiría siendo antijurídico, pero quizás bajo ciertas condiciones no sería reprochable. Es decir, que la eutanasia podría ser vista, como lo veremos en su momento, insisto, como un estado de necesidad. Pero no siendo ese el caso, pues la regla general es que el que mata a otra persona realiza un comportamiento antijurídico independientemente de que esa persona, la víctima, haya aceptado o consentido que se le diera muerte. Otra observación, bueno, que debo hacer de alguna manera adelantada, bueno, es que la vida es entendida actualmente de dos maneras distintas. Una cosa es la vida que está formándose en el vientre materno, y otra cosa es la vida una vez que se ha producido el nacimiento.
Nosotros vamos a hablar aquí del delito de homicidio, nosotros vamos a hablar aquí de la protección de la vida, una vez que se ha producido el nacimiento. Sin embargo, más adelante vamos a estudiar el bien jurídico de la vida cuando no se ha producido el nacimiento. O sea, en el primer caso estamos hablando de la vida humana independiente, que es la que vamos a estudiar aquí en el delito de homicidio, y en el segundo caso vamos a hablar de la vida humana dependiente, que sería el bien jurídico tutelado en el delito de aborto. Esa distinción es importante, nuestro Código Penal la asume, sobre todo porque nuestro Código Penal se castiga, se prohíbe no solamente el homicidio, sino que se prohíbe también el delito de aborto. Una observación que pudiéramos hacer a esta clasificación entre vida humana dependiente y vida humana independiente, un cuestionamiento, una crítica que se hace, aunque esto quizás sea el planteamiento mayoritario, el de dividir entre vida humana dependiente y vida humana independiente, es la observación que podría hacerse es que desde un punto de vista social, pues pareciera que la vida no sería realmente independiente a partir del nacimiento. O sea, es decir, que a partir de que una persona nace, sigue siendo dependiente de la madre, es lo que se dice. Entonces, que quizás una consideración social del hecho, una concepción social más cercana que la biológica a lo jurídico, debería conducir a no dividir el bien jurídico en vida humana dependiente y vida humana independiente, porque la persona mantiene su dependencia después del nacimiento y hasta muchos años con posterioridad. Claro, lo que se entiende, y esto quiero insistir sobre ello, lo que se entiende de dependencia o no dependencia es con respecto a su organismo, a su existencia, al poder mantenerse como ser humano con vida, valga la redundancia, por sí solo, independientemente de que tenga que ser alimentado, asistido por sus padres hasta muchos años después de su nacimiento. Entonces, pero bueno, quiero destacar que sí, que pues algunos autores entienden de que esta clasificación es una clasificación entre vida humana dependiente y vida humana independiente, una clasificación basada en criterios biológicos, y quizás la cuestión debería adoptarse más en un sentido social, que sería social, que sería más cercano a la cuestión jurídica que el mero hecho de la vida como un fenómeno biológico u orgánico. Bueno, por otra parte, se ha discutido cuándo se inicia la vida humana independiente, cuándo es el nacimiento. O sea, es decir, ya sabemos que comienza con el nacimiento, pero ahora la pregunta es qué debe entenderse como nacimiento, o a partir de qué momento ha nacido una persona, de cara a que ya pueda decirse, mira, si se le da muerte, estamos en presencia de un homicidio y no de un delito de aborto. Hay varias posiciones a este respecto, en el material, en la bibliografía las van a encontrar. Yo solamente quisiera hacer algún señalamiento, algunas de ellas. Por ejemplo, hay quienes consideran que la vida comenzará con la separación del claustro materno, y que esto tiene que de alguna manera ser perceptible desde el punto de vista visual, esto porque se produzca la respiración o cualquier otra manifestación vital, por lo tanto siempre existiría delito de aborto antes de que hubiera esa manifestación vital y esa separación del claustro materno. La salida del feto entonces sería el momento al inicio de la vida humana. Esto es un planteamiento que podríamos decir mayoritario en la doctrina, pero bueno, pero hay otras tesis también, es lo que quería destacar. El problema es que se plantea que no existe acuerdo, pues, que debe entenderse como nacimiento. O sea, es decir, cuando se dice que debe haber una salida del claustro materno, bueno, esto puede ser entendido de muchas maneras. Algunos dicen, bueno, hay que respirar o tiene que haber algún signo vital. Otros dicen que deben verificarse otras condiciones, otras circunstancias, y yo por eso, bueno, remito a la lectura del manual que tienen en su disposición en el curso para que vean las diferentes posiciones. Por ejemplo, hay quienes combinan la teoría, esto de la percepción visual, con la exigencia de que se hubiera cortado el cordón umbilical.
y por lo tanto, si no se ha cortado el cordón umbilical, la persona no habría nacido, independientemente de que visualmente pudiera percibirse una separación del claustro, la salida, perdón, del claustro materno. También, fíjense, hay quienes, y aquí, bueno, de alguna manera voy a tomar posición, también hay quienes han considerado que el feto, es decir, que para que pueda haber una adecuada separación del claustro materno o una salida del claustro materno, es necesario que el feto hubiera sido viable. Es decir, que la vida humana independiente dependería de la viabilidad. Esto es en un sentido muy amplio de que exista la probabilidad cierta de que feto pudiera sobrevivir fuera del útero. Mire, esto es discutible. Aquí digo, voy a dar mi opinión, es discutible, quizás no es la posición, y no es efectivamente la posición más aceptada en la actualidad, y quizás pues realmente deba ser así. La vida debe tutelarse más independientemente de la viabilidad, independientemente de que la persona haya podido o no haya podido sobrevivir. Esa vida tiene valor y esa vida, por lo tanto, ha de ser objeto de protección mediante el delito de homicidio en caso de que a una persona se le dé por matar a un recién nacido, a otra que porque no es viable. Entonces, yo creo que en esto, bueno, hay que tenerlo muy en cuenta, ya que, bueno, habría una menor protección para la vida si se entiende el bien jurídico de esta manera. Una última tesis, bueno, y aquí también quiero aquí dar mi opinión. Una última tesis es la que yo he venido sosteniendo, por cierto, a lo largo de mis clases todos estos últimos años. Esta tesis es la que entiende que el sentido de la protección de la vida, es decir, el sentido que debe tener el bien jurídico, del bien jurídico de la vida como objeto de tutela jurídico penal, no se produce con la separación, con la salida del claustro materno, sino que se produciría en un momento anterior. Esto es en el instante en que comenzarían las contracciones expulsivas propias del parto, o sea, o en el caso de que se tratase de una cesárea, cuando se hiciese la primera incisión. Si de esta manera, pues si durante el parto se causa dolosa o negligentemente la muerte del feto, estaríamos ya en presencia de un delito de homicidio y no de un delito de aborto, el cual, bueno, como lo veremos más adelante, es un delito estrictamente doloso, y solo podría existir cuando la muerte del feto hubiera sido producida con intención. Si no se asumiera un criterio como el que estoy diciendo, entonces, si durante el parto se produjese negligentemente la muerte del feto, una vez que comienzan las contracciones, hubiera una negligencia por parte del médico, pues no habría ni homicidio ni tampoco habría aborto. Y a lo sumo, de acuerdo a nuestro ordenamiento, lo que podría es castigarse el hecho como unas lesiones a la madre, quedando por lo tanto desprotegido el bien jurídico de la vida del feto. Entonces, desde el punto de vista que estoy exponiendo, lo más conveniente es considerar que el inicio de la vida humana, es decir, la vida humana independiente, es a partir del momento en que comenzaron las contracciones o que se hizo la primera incisión con relación a la cesárea, porque ya a partir de ese instante podemos decir que de una manera fatal, de una manera directa, ya va a producirse el nacimiento. Es decir, que naturalmente tenemos ya una persona que va a salir afuera, y entonces ya a partir de allí sería merecedora de tutela jurídico penal. Si no fuese merecedora de tutela jurídico penal, si dijéramos no, es que tiene que salir del claustro materno, pues entonces el caso que he mencionado del acto de negligencia durante el parto, ya sea por el médico, por quien esté asistiendo en el parto a la mujer, quedaría impune. Claro, porque se podría castigar como lesiones a la madre, sí, pero es que la vida del feto entonces no tiene tutela.
Ya veremos que sí, que el deber ser es que la vida del feto deba tener tutela desde el momento mismo de la anidación, no de la concepción, sino de la anidación. Pero bueno, sobre eso vamos a hablar más adelante cuando hablemos del delito de aborto. Entonces, en conclusión, el comienzo de la vida humana, por lo menos desde el punto de vista que vamos a asumir o que asumir en estas clases, será en el momento que se inician las contracciones. En el momento que se inician las contracciones o en el momento que se hace la primera incisión, si fuese un parto por cesárea. Si a la persona, a la mujer, se le ha dado algún medicamento para que se produzcan las contracciones, siendo ya el instante, el momento adecuado para ello, pues entonces el comienzo de la vida humana sería de todas maneras, bueno, cuando se produzcan esas contracciones, cuando se tome ese medicamento y se produzcan efectivamente esas contracciones. Eso sería entonces el comienzo de la vida humana. De asumirse esta tesis, bueno, el feto se convertiría en persona en el sentido del derecho penal desde el momento en que ha concluido su proceso de desarrollo en el vientre materno y se han iniciado las contracciones y dolores del parto, o en su caso cuando se ha iniciado, como dije, la operación quirúrgica de la cesárea, o se hubieran inducido las contracciones por medio de alguna técnica médica. Por lo tanto, bueno, tiene que distinguirse lo que es el parto en sí mismo de lo que son las contracciones preparto. Es decir, no cualquier contracción significaría ya el comienzo de la vida, sino que hay unas contracciones iniciales y unas contracciones que ya son las expulsivas. Es decir, la vida humana independiente desde el punto de vista que estoy explicando, comenzaría cuando las contracciones ya sean las expulsivas, las que ya directamente permitirían que el feto salga del claustro materno. Bueno, con esto a grandes rasgos ya tenemos el planteamiento general en cuanto al bien jurídico. Debo decirle, bueno, que esta tesis de las contracciones que he señalado ha sido criticada. Se dice que habría una ampliación de la vida inadecuada, incorrecta, además que no estaría nada claro el momento del inicio de la vida, ya que si bien hay quienes sostienen que será en el momento de las contracciones, también se ha sostenido que deberá ser con el rompimiento de la bolsa, otros con los dolores del parto, o sea que hay cierta indefinición. Sin embargo, bueno, nosotros aquí, insisto, vamos a asumir la posición de que la vida humana independiente comienza con las contracciones, claro, sin olvidar que el planteamiento mayoritario es el que entiende que debe haber una salida del claustro materno. O sea, esta tesis que yo estoy señalando acá es una tesis que hasta el momento es una tesis se quiere minoritaria, y que bueno, que aunque yo considero que da una mayor tutela jurídico-penal a la vida del feto o del niño, la doctrina mayoritaria entiende de que no, de que realmente la protección debe comenzar a partir de la separación del claustro materno. Este es entonces el inicio de la vida humana independiente. ¿Cuándo termina la vida? Bueno, la vida termina con la muerte. Sin embargo, bueno, también se han discutido arduamente cuando una persona ha muerto, o sea, cuando estamos en presencia de la muerte de una persona. Para que el delito, en todo caso de homicidio, se considere consumado, es indispensable que se haya producido la muerte. Inicialmente se ha sostenido o se ha dicho que la muerte tendría que ver con el cese de las funciones cardiovasculares, con el cese de las funciones de la función respiratoria. Sin embargo, bueno, en la actualidad se ha venido diciendo de que la muerte es un fenómeno complejo, de que sobre todo con el desarrollo de las técnicas de trasplantes, se ha encontrado que la muerte no se produce de una vez, sino que el cuerpo va muriendo poco a poco, cada uno de los órganos va muriendo, pero que bueno, que
Es decir, que por lo tanto no habría un instante preciso en que se produce la muerte, por lo menos entendida de esta manera como la muerte del cuerpo en su totalidad, y por eso a los fines de los trasplantes se ha venido insistiendo, y así se regula en la ley, que en la medida que ya no haya funcionamiento, en la medida que haya muerto, entre comillas, el órgano principal del organismo, del cuerpo humano, pues entonces en esa medida podría hablarse ya de muerte a los fines jurídicos penales, a los fines del derecho penal y claro, también a los fines de los trasplantes. Este órgano principal, como lo dije al comienzo de la clase, sería el cerebro. Entonces, en la medida que hay una muerte cerebral, en esa medida estaríamos en presencia ya de la muerte. Lo que marcaría la muerte de una persona sería la muerte cerebral. La muerte cerebral. En nuestro ordenamiento jurídico, la ley de trasplantes de órganos hace una regulación expresa a este respecto y hace una diferencia entre la muerte clínica y la muerte cerebral, señalando luego los criterios que deberán tomarse en cuenta para comprobar la muerte cerebral. O sea, porque también hay discusión con relación a cuándo se produce la muerte cerebral. En cuanto a la muerte clínica, de acuerdo a la ley de trasplantes, en su artículo 2, dice que la misma se producirá cuando hay una ausencia de la totalidad de los signos vitales, es decir, la ausencia total de vida. Pero además de la muerte clínica, como dije, habrá de tenerse en cuenta la muerte cerebral, que es la que permitiría ya que se hicieran trasplantes de órganos. ¿Cómo se determina la muerte cerebral? Se determinaría con base, miren, a la falta de respuesta muscular. O sea, son varios los datos clínicos que tendrían que analizarse o que tendrían que constatarse para decir que una persona ha muerto desde el punto de vista cerebral. En primer lugar, la falta de respuesta muscular, ausencia de reflejos a estímulos externos, la cesación de la respiración espontánea, previa oxigenación por 10 minutos, las pupilas fijas, la midriasis, la ausencia de reflejo corneal, la cesación de la actividad eléctrica del cerebro, cuando la persona se compruebe alguna de estas condiciones también, alteraciones tóxicas, metabólicas irreversibles, hipotermia inducida. Además de estos datos, estas comprobaciones, se dice también en el artículo número 2 de la ley de trasplante de órganos, que a los fines de legales existirá muerte cerebral cuando por escrito 3 médicos hagan constar la misma. También, por último, con relación a esta ley, dice el artículo 15 que la muerte de la persona será establecida de las siguientes formas. Primero, con el criterio tradicional de la muerte clínica, según lo establecido por el médico tratante con el certificado de función, y segundo, con el criterio de la muerte cerebral, cuando se trata de personas cuyas funciones vitales se están manteniendo mediante el uso de medios especiales de soporte. Bueno, algo importante de decir con relación a esto de la muerte cerebral, de que teniendo en cuenta las regulaciones que tenemos en nuestro ordenamiento, no basta, por ejemplo, un encefalograma para decir que hay muerte cerebral. El encefalograma, al menos inicialmente, dirá simplemente que si hay o no hay actividad cerebral en el cerebro. Sin embargo, la ley no le parece suficiente, no sería suficiente con este criterio, sino que deberían constatarse todos y cada uno de aquellas comprobaciones que mencioné con anterioridad. Esto que estoy diciendo se pudiera criticar de que en la actualidad parece que los encefalogramas tienen un mayor grado de exactitud. No obstante, la ley de todas maneras hace el señalamiento de que deben cumplirse otros requerimientos para que pueda, como el cese de la función respiratoria, etcétera, etcétera, como lo mencioné con anterioridad, para que pudiera considerarse que existe en un caso concreto muerte cerebral. Entonces, dicho lo que he mencionado hasta ahora, o teniendo en cuenta lo que he mencionado hasta ahora, la conclusión a la que podríamos llegar es que la vida humana comienza
con el nacimiento, por lo menos para la doctrina mayoritaria, para nosotros con las contracciones del parto o con la primera incisión en parto por cesárea, pero para la doctrina mayoritaria, repito, con la separación, con el nacimiento, la separación del claustro materno, del feto con relación a la madre, y en cuanto al fin o al término de la vida humana independiente, ese fin o término vendrá dado por la muerte cerebral, es decir, que si una persona, por ejemplo, le han cesado sus funciones respiratorias, sus funciones cardiovasculares, sus funciones, si el corazón ha dejado de latir, esa persona no estará muerta todavía a los fines jurídicos penales si no ha habido muerte cerebral, porque se sabe que perfectamente posible que el revivir a una persona a los pocos segundos, al poco tiempo de que haya cesado la actividad cardíaca o haya dejado de respirar. O sea, por ejemplo, con un método de reanimación, ya sea electroshocks, ya sea respiración boca a boca, es posible perfectamente, ha sido posible revivir a personas, y entonces, es decir, el derecho penal no puede obviar esto y decir, no, es que ya está muerta, no, es decir, el criterio que ha de tenerse en consideración de cara al bien jurídico, de cara al delito de homicidio, de cara al bien jurídico de la vida, el momento del término de la vida será el de la muerte cerebral. Si una persona ya está muerta cerebralmente, no podrá haber delito de homicidio. Si una persona no ha nacido todavía, es decir, no se ha producido, desde el punto de vista que estamos adoptando en esta clase, no han comenzado las contracciones, no puede haber homicidio. Lo que podrá haber es un delito de aborto, es decir, se produce la muerte con anterioridad. Pero una vez que han comenzado las contracciones, estaremos en presencia de un homicidio, será muerte, y antes de que se produzca la muerte cerebral, siempre la vida tendrá valor a los fines del delito de homicidio. O sea, no, es que ya había dejado de respirar, sí, pero si había vida desde el punto de vista cerebral, esa persona estaba viva todavía, y por lo tanto habría homicidio si se le dio muerte en ese momento, en ese instante. Bueno, con esto terminamos el bien jurídico tutelado en el delito de homicidio. Vamos a comenzar ahora a hablar del delito de homicidio en particular. Vamos a hablar, fíjense, el homicidio tiene varias modalidades. Vamos a comenzar con el delito de homicidio simple o homicidio doloso, que es la figura más básica del homicidio. Esta figura básica del homicidio se encuentra en el artículo 405 del Código Penal. Vamos aquí a distinguir, de acuerdo pues a la forma que he señalado en la lección número 1, vamos a distinguir aquí el tipo objetivo del delito de homicidio del tipo subjetivo del delito de homicidio. Para luego, bueno, hacer algunas observaciones después sobre otras modalidades del homicidio, que están contempladas en el Código Penal. Ya veremos que no solamente en nuestro Código Penal se prevé el homicidio doloso, sino que también está el homicidio concausal, el homicidio imprudente, el homicidio preterintencional. O sea, hay varias figuras del homicidio. Estas figuras del homicidio coinciden en ciertos requisitos o condiciones del tipo objetivo, y la mayoría de las veces se distinguen es en cuanto al tipo subjetivo. Nosotros vamos entonces a comenzar con el homicidio doloso para luego estudiar las distintas modalidades del homicidio, y concluiremos este estudio del homicidio más adelante en una futura lección hablando de las agravantes del delito de homicidio. En cuanto al tipo objetivo del delito de homicidio, lo primero que podemos decir es que en este delito cualquiera puede ser víctima. Es decir, en cuanto al sujeto pasivo no hay ningún tipo de cualificación, de ningún tipo de característica especial. Es decir, lo importante es ser una persona y tener vida para poder ser víctima del delito de homicidio. Igualmente, en cuanto al sujeto activo, tampoco hay ninguna forma de cualificación. Es decir, este delito lo puede cometer cualquier persona y la víctima puede ser también cualquier persona. O sea, eso es entonces importante con relación a los sujetos. El titular del bien jurídico
puede ser cualquiera. Más adelante veremos que sí, en cuanto a las agravantes de este hecho punible, es posible, es decir, vamos a encontrar que en varios casos la razón de la agravación tiene que ver con las características personales del sujeto pasivo. Por ejemplo, que este mate a su mamá, que mate a su padre, a su hermano, que mate al presidente de la República. Bueno, en todos estos casos el castigo del delito de homicidio va a ser de mayor severidad. Pero en esta figura básica del homicidio doloso, cualquiera puede ser la víctima como cualquiera puede ser el autor del hecho. Es decir, no hay cualificaciones de ningún tipo en cuanto al sujeto activo y al sujeto pasivo. En cuanto al tipo objetivo, también es importante destacar que en la estructura típica habría un objeto material. Ese objeto material es decir, sería la persona a la cual se le da muerte. Recuerden ustedes que el objeto material del delito, algunos lo llamamos también el objeto de la acción, es la persona o la cosa que encarna el bien jurídico, que materializa el bien jurídico y sobre la cual debe recaer el comportamiento delictivo. Bueno, en este delito, en el delito de homicidio, es indispensable que la conducta del autor, la acción u omisión del autor recaiga sobre una persona que está viva y que como consecuencia de la acción o de la omisión, esa persona va a pasar a estar muerta o a esa persona se le habrá dado muerte. Entonces, el objeto material del delito es una persona viva. Es decir, si no hay una persona viva, no estaríamos nunca en presencia del delito de homicidio, por lo menos del delito de homicidio consumado. Teniendo también en consideración que este es un delito que tiene su estructura típica, un objeto material, podríamos decir que este delito, además, constituye lo que llama la doctrina un delito de resultado. ¿Qué es esto de un delito de resultado? Un delito de resultado es aquel en el cual, en el tipo legal, no solamente se exige que se realice un comportamiento, una conducta activa o omisiva, una actividad, sino que también es indispensable que como consecuencia del comportamiento, de la acción o de la omisión, se haya producido una modificación del mundo exterior perceptible por los sentidos y diferenciable en el tiempo y en el espacio del comportamiento del autor. Esta modificación del mundo exterior es lo que se conoce tradicionalmente como un resultado. Es decir, que en los delitos de resultado es indispensable que no solamente hacer algo, sino que hacer algo produzca algo y que ese algo a su vez sea perceptible por los sentidos. Esta es la relación con el objeto material. Es decir, cuando un delito tiene un objeto material, será más factible que se pueda percibir mediante los sentidos el choque entre la conducta y precisamente ese objeto material que producirá la modificación del mundo exterior requerida en los delitos de resultado. En el caso del delito de homicidio, ese choque se concretará, en definitiva, el resultado se concretará en la muerte de la persona, que se produzca la muerte. Entonces, ¿cuál es la estructura típica del delito de homicidio? Es un delito en el cual se debe hacer algo que debe causar algo, y ese algo que se puede diferenciar en el tiempo y en el espacio del comportamiento del autor, será la muerte de la víctima. Entre la muerte de la víctima y la acción o la omisión del autor deberá existir una relación de causalidad, una relación naturalística de causalidad en el caso de que se trate de un delito activo, de una acción propiamente dicha, y en el caso de que se tratara de una omisión, esa causalidad sería una causalidad hipotética. Con relación a esto, a la imputación en los delitos de omisión, miren, si bien en el manual he escrito algo al respecto, yo remito a lo que debieron haber, a los conocimientos que deben ustedes tener de la parte general en cuanto a la imputación en delitos de omisión. De todas maneras, recuerden que para imputar en delitos de omisión
será siempre indispensable que el autor haya tenido una posición de garante, un deber de garante. Es decir, haya tenido la obligación jurídica de tener que evitar, en este caso del delito de homicidio, la muerte de la víctima. Entre la omisión, si fuera el caso de un delito de omisión, y el resultado muerte, debe haber una causalidad hipotética. ¿Causalidad hipotética qué significa? Significa que el juez tendrá que valorar si realizando la acción que se esperaba del autor con una probabilidad cercana a la certeza, el resultado no se hubiera producido. Si es así, por ejemplo, en el caso de la madre que mata a su hijo no dándole de comer, la valoración que tendría que hacer el juez es la siguiente: bueno, si ella le hubiera dado comida, el niño hubiera vivido. Ah, no, si el niño hubiera muerto, de todas maneras, aunque le hubiera dado comida, entonces eso significa que no habría una causalidad hipotética. Habría causalidad hipotética si el juez concluye de una manera cierta, de una manera segura, que si el juez tiene la certeza de que si hubiera cumplido con su deber la madre de darle alimentos, el niño hubiese vivido. Esto es lo que se llama, como les dije, la causalidad hipotética. En cuanto a la causalidad natural, esto también es algo que han debido ver el año pasado en la parte general. La relación de causalidad se determina en derecho penal, por lo menos para la doctrina mayoritaria, de acuerdo a la teoría de la equivalencia de condiciones, que tiene varias fórmulas, pero la fórmula más utilizada o que es más conocida y más defendida es la fórmula de la condición conforme a leyes. ¿Qué significa esto? Bueno, para resumir, significa de que existirá relación de causalidad entre la conducta y el resultado en la medida de que exista una vinculación de acuerdo a leyes naturales, de acuerdo a conocimientos científicos, entre esa conducta y el resultado. O sea, si hay una ley natural que pueda explicar que el resultado es consecuencia del comportamiento, consecuencia natural del comportamiento, entonces habría una relación de causalidad. En el delito de homicidio es indispensable entonces que exista una relación de causalidad entre la acción positiva realizada por el autor y la muerte. Y si se trata de una omisión, insisto, será indispensable que exista una causalidad hipotética y que haya una posición de garante. También, bueno, es importante destacar que si bien el tipo legal del homicidio habla de dar muerte, es decir, que se exige dar muerte, esto pudiera ser entendido de que solamente se prevé la figura activa. Sin embargo, una interpretación teleológica, una interpretación que persiga encontrar la finalidad de protección de bien jurídico que tuvo el legislador o que tiene la ley en el caso concreto, conducirá necesariamente a entender de que este tipo legal lo que describe son conductas que pudieran producir la muerte. O sea, el legislador lo que prohíbe son comportamientos que pudieran producir la muerte de una persona. Que estos comportamientos puedan ser activos u omisivos, es indistinto. O sea, lo importante es que se trate de una conducta que pueda o que produzca la muerte de una persona. Esto es importante tenerlo en cuenta porque en la ley de la LOGNA, en la ley de la orgánica de protección a niños, niñas y adolescentes, se prevé, se establece o se regula específicamente la omisión impropia y el caso de la madre que mata a su hijo no dándole de comer, habría que aplicarlo por allá. Esto podría conducir a pensar que como en el Código Penal no hay una regulación semejante a la de la LOGNA, no se podría castigar la comisión por omisión u omisión impropia en delitos como el homicidio. Esto sería pues una interpretación absurda, es decir, si uno interpreta que los tipos legales son adscriptivos, es decir, que allí se pueden adscribir conductas que sean lesivas o que pongan en peligro bienes jurídicos, es decir, que la idea del legislador es prohibir comportamientos socialmente dañinos independientemente de que sean una acción o una omisión, pues entonces es que ni siquiera sería necesario o debería ser necesario una regulación expresa de la omisión impropia en nuestro Código Penal. Sin embargo, bueno, sobre esto también tienen un material en el blog que yo se los voy de todas maneras a referir, que es
un trabajo que tengo allí sobre la omisión impropia en el ordenamiento venezolano. También en el libro Homenaje a Alberto Arteaga tengo un trabajo sobre el derecho penal económico, libro Homenaje a Alberto Arteaga, tienen un trabajo escrito por mí sobre la omisión impropia en el ordenamiento venezolano. En cuanto al tipo objetivo, también es importante destacar de que el legislador no señala es decir, qué medios deben ser utilizados para causar el homicidio o para producir la muerte de una persona. Tradicionalmente se hace la distinción entre medios materiales y medios morales. No hay distinción en este sentido, no hay una regulación en ese sentido, por lo tanto este delito puede ser cometido mediante cualquier medio material, una pistola, un cuchillo, un bastón, veneno, etcétera, etcétera, como también mediante medios morales, como un susto, como un grito, como un insulto, una injuria. Es decir, lo importante en este caso, o lo problemático en este último caso de la admisión de los medios morales, sería demostrar la relación de causalidad, pero bueno, eso siempre se acudirá a los expertos que permitirán llegar a la conclusión de si existe o no existe esa relación de causalidad. También hay que tener muy en cuenta las condiciones físicas, psicológicas en que se encontraba la víctima. Por ejemplo, si yo sé que un familiar mío, mi madre, mi padre, tiene una grave afección cardíaca, y yo entonces vengo y por la espalda vengo y le doy un susto gravísimo, pues entonces, y se produce la muerte, pero esto evidentemente aquí no habría, quizás en principio no habría dudas de que existiría una relación de causalidad. Es decir, ¿se puede matar por medios morales? Sí, se puede matar por medios morales, y la ley no señala limitaciones a este respecto. Bueno, con esto bueno, he hecho pues una pequeña síntesis de los requisitos del tipo objetivo del delito de homicidio, y en virtud de ello, bueno, vamos a pasar ahora al tipo subjetivo. Insisto en que en cuanto a la imputación en delitos de omisión, debe decir, del delito de homicidio en comisión por omisión, deben hacer un repaso de los requisitos que son indispensables para poder imputar a título de comisión por omisión. Recuerden ustedes que en los delitos omisivos siempre será indispensable un peligro para el bien jurídico, peligro que es lo que se llama la situación típica, que es la que motivaría a actuar a la persona, y que para motivarla a actuar ella debe tener la obligación jurídica de actuar, es decir, que de acuerdo a la ley o por otro medio, por otra vía, debes tener el deber jurídico de evitar el resultado, y que además también, para poder imputar a título de omisión, es indispensable que el autor tuviese la capacidad de cumplir con el deber en el momento del hecho, es decir, que pudiera realmente en la situación en que se encontraba cumplir con su deber. Si no podía cumplir con el deber el autor, por ejemplo, porque estaba amarrado, es decir, tenía que darle comida al niño, pero usted que estaba amarrada a la mujer, pues entonces en ese caso no habría delito omisivo. También, bueno, es importante, tratándose de un delito de resultado, de comisión por omisión, que vendría a ser un delito de resultado, es importante la causalidad hipotética que he mencionado, y para poder atribuir responsabilidad a título de homicidio consumado tendría que haberse producido la muerte. Bueno, vamos a terminar esta explicación del tipo básico de homicidio hablando del tipo subjetivo. El tipo subjetivo del delito de homicidio en esta figura básica viene dado por el dolo de matar, el animus necandi. Es decir, para que se amolde la conducta del tipo subjetivo, es necesario que se hubiera representado y querido la realización de la conducta descrita en el tipo, y además la producción de la muerte. Es decir, para que pueda haber delito de homicidio desde el punto de vista subjetivo, bueno, el autor tiene que haberse representado. Mira, ahí tengo una persona que está viva, y lo que yo voy a hacer en este momento le va a causar la muerte a esa persona. Esto sería, pues, en términos muy generales, lo que se requeriría desde el punto de vista subjetivo para que
puede haber un delito de homicidio. Es decir, en esto consistiría el dolo, en que el autor se represente que su conducta, su acción o su omisión va a conducir a la muerte de una persona que se encuentra viva. Oye, que resulta que yo pensaba que no era una persona, yo pensaba que era un objeto al cual yo le estaba, una estatua a la que le estaba disparando, un maniquí al que le estaba disparando, o yo pensaba que era un animal, estaba de cacería y pensaba que era un animal. Pues entonces en estos casos no habría dolo, aunque el error fuese vencible, aunque la persona con un poco más de cuidado se hubiera dado cuenta de que no era un maniquí o que no era un animal. En estos casos, independientemente de ello, no habrá dolo, y lo que podría haber es un delito de homicidio imprudente o culposo, como lo veremos más adelante. Es decir, que el dolo requiere siempre la conciencia y la voluntad de realizar el hecho. ¿Y conciencia qué significa? Que en la esfera del ego la persona pueda conocer los elementos típicos, los elementos del tipo objetivo. O sea, ¿cuándo habrá dolo? Cuando yo tengo una representación correcta de los elementos del tipo objetivo. ¿Cuáles son los elementos del tipo objetivo? Los que mencioné: sujeto activo, sujeto pasivo, relación de causalidad, acción, resultado, etcétera, etcétera. Bueno, en la medida que yo tenga conocimiento de ello y quiera producir el resultado, quiera realizar la conducta, tenga el fin de realizar la conducta y tenga también como objetivo, como propósito, causar el resultado, en esa medida actuaré con dolo. El dolo se excluye por el error. Más adelante, es decir, estudiaremos el caso del homicidio culposo, y ahí volveremos con la problemática del error de tipo. Es decir, ¿cuándo no hay dolo? Cuando hay un error de tipo que puede ser vencible como puede ser invencible. La diferencia entre uno y otro es en cuanto a los efectos jurídicos penales. Si el error de tipo es invencible, el autor no tendrá ninguna forma de responsabilidad, ni dolosa ni imprudente. En cambio, si el error de tipo es invencible, la responsabilidad que se excluye sería la responsabilidad dolosa, pero se mantendría la responsabilidad imprudente. Si fuese un delito de omisión, y aquí volvemos nuevamente a la imputación en delitos de omisión, se trata de un delito de omisión, la representación del autor. Bueno, primero que todo hay quienes consideran, y debo decirlo, que no hay quienes han considerado en algún momento histórico, autores como Kaufman, que no habría dolo en los delitos de omisión. Belzer también iría por ese camino. Sin embargo, en la actualidad se acepta que sí, que hay dolo, que puede haber representación, etcétera, entendida en un sentido normativo, equivalente al de los delitos de comisión, y por eso, es que voy a hablar aquí del dolo en los delitos de omisión, o sea, asumiendo una posición como esta, con todo el respeto que nos merece el maestro Kaufman y el maestro Belzer. Entonces, en los delitos de omisión, en un delito de homicidio por omisión, el autor tiene que tener conciencia de qué, o debería tener representación de qué, y voluntad además de qué. En primer lugar, de que hay un peligro para el bien jurídico, debe tener representación del peligro, de que ante ese peligro tiene un deber jurídico de actuar, que tiene una posición de garante, que tiene un deber de garante, un deber de evitar que se produzca el resultado. Debe tener también capacidad, debe tener también tener la representación de que tenía la capacidad de evitar ese resultado, de que podía realizar la acción que evitaría ese resultado, y debe también tener representación de la relación de causalidad entre el incumplimiento del deber, de relación de causalidad hipotética entre el incumplimiento del deber, y la producción del resultado típico, que sería en este caso, como hemos venido diciendo, la muerte de la víctima. O sea, es decir, si yo no sabía que era garante, si yo pensaba que no tenía la capacidad de hecho de evitar el resultado, si yo pensé que no se produciría el resultado en estas condiciones o bajo estas condiciones, pues entonces estaríamos también quizás en presencia de un error de tipo que puede ser vencible o invencible, y que en todo caso, sea siendo vencible o siendo invencible, eliminaría el dolo del hecho. Con esto hemos terminado el tipo subjetivo del delito de homicidio.
Y bueno, a continuación, o sea, vamos a estudiar ya una de las modalidades en particular del delito de homicidio. Ya hemos visto, bueno, la modalidad básica, que es el homicidio en su tipo básico, el homicidio simple, el homicidio doloso. Ahora vamos a estudiar una de las primeras modalidades, especiales del delito de homicidio, aunque tenga pues semejanza en algunos de sus puntos o algunos de sus aspectos con el del homicidio simple, el homicidio del tipo básico. Vamos a ver estas figuras especiales. La primera figura especial a la que vamos a estudiar es el llamado o denominado homicidio concausal. Luego estudiaremos el homicidio preterintencional, luego el homicidio culposo y bueno, por último, para terminar este tema, hablaremos del genocidio y de la eutanasia, o sea, a grandes rasgos, qué ocurriría en un caso de genocidio aquí en Venezuela, y también, repito, la problemática de la eutanasia. El homicidio concausal es una figura que se encuentra prevista en el artículo 408 de nuestro Código Penal. Esta figura proviene del Código Penal Sanardelli del año 1889. Se trata de una forma de homicidio que, en comparación con el homicidio simple, podría considerarse como una hipótesis atenuada del delito de homicidio. Esto en virtud de que se trata del mismo hecho, o prácticamente del mismo hecho, una acción u omisión que produce el resultado muerte de otro, solamente que aquí el resultado, la muerte, no se produce única y exclusivamente en virtud de la acción u omisión del autor, sino que aquí influye una determinada circunstancia, una condición desconocida o imprevista para el autor, que es lo que se llama la concausa, influye ella y coadyuva a que se produzca la muerte. Es decir, se trata de casos en los cuales la conducta del autor por sí sola no logra producir el resultado o no lograría producir el resultado a menos que hubiese influido, como influyó efectivamente en el caso concreto, esa condición que pudiera ser preexistente, como también pudiera ser superviniente, que, o sea, posterior al hecho o anterior, o que ya estaba predispuesta, o estaba prevista, estaba constituida con anterioridad. Si no hubiera influido esa condición preexistente o superviniente, el resultado, la muerte de la víctima, no se habría producido. Lo que aparentemente justificó esta figura delictiva en el momento que fue creada fue la idea de que un homicidio cometido en estas circunstancias produciría una menor alarma social, es decir, en comparación con la figura básica, es decir, generaría menor desasosiego en la sociedad el que una persona diera muerte a otra y la muerte no se produjera por lo que hizo, sino por otras condiciones que coayudarían a la producción del resultado, como, no sé, por ejemplo, que yo le disparase a una persona con la intención de matarla y en lugar de acertar el disparo en el pecho, lo que hice fue rasguñarla y resulta que esa persona era hemofílica y en virtud de la hemofilia se desangró y murió. O sea, se diría que esto causaría menor alarma social, o se pensó, por lo menos los creadores del código, se pensó que esto generaría menor alarma social que yo le hubiera disparado a la persona y le hubiera metido un tiro en la cabeza. En todo caso, con este razonamiento es que en el Código Sanardelli se incluyó esta figura con una pena inferior a la pena del delito de homicidio en su figura básica o del homicidio doloso. Es dudoso que pudiera considerarse esto que genera menor alarma social. Es dudoso realmente, sobre todo que el concepto de alarma social, de desasosiego, de atentado a la paz, es decir, todos estos términos son términos políticos a los cuales puede en definitiva dársele prácticamente cualquier contenido. En todo caso, lo que sí se nota es que el legislador castiga con una menor severidad este hecho con relación al homicidio simple o al tipo básico de homicidio. Ahora, ¿es en verdad un atenuante el homicidio concausal? Miren, realmente no lo es, sino más bien es una agravación de responsabilidad penal, independientemente que tenga una pena menor que el delito de homicidio simple. ¿Por qué es una agravación de responsabilidad penal? Bueno, es una agravación de responsabilidad penal porque en el delito de homicidio concausal
lo que se castiga son aquellos casos en que en que lo que habría realmente es una tentativa acabada o delito frustrado de homicidio. Es decir, como lo explicaré con más detalle más adelante, en el delito de homicidio concausal, lo que termina causando la muerte son circunstancias o condiciones que han de ser desconocidas o imprevistas para el autor del hecho, y que por lo tanto no se le podría imputar responsabilidad al autor del hecho en cuanto a la existencia y a la influencia que ejercen las mismas con relación al resultado. Entonces, siendo de esa manera, ¿qué es lo que tendríamos? Bueno, que el autor realizó una acción que tenía la finalidad de matar a una persona y que no lo logró, y que la muerte se produjo, es verdad, pero se produjo por otras condiciones que eran desconocidas por él. Siendo de esta manera, en un derecho penal es decir, fundado en el principio de la culpabilidad, en un derecho penal de un Estado de Derecho, esta persona no podría ser castigada por el homicidio consumado, sino que tendría que ser castigada por una tentativa acabada o delito frustrado de homicidio, porque él habría hecho, entre comillas, todo lo necesario para consumar el delito, y si bien se consumó pues por condiciones o circunstancias que él no dependían estrictamente de su representación. Entonces, si no existiese el homicidio concausal, habría que castigar con una tentativa acabada de homicidio. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el legislador se inventó esta figura. Y se inventó esta figura, y esta figura, aunque atenúa la pena con relación al homicidio consumado, la aumenta con relación o en comparación con la pena que sería impuesta por un delito de homicidio frustrado. O sea, la idea del legislador es, no, yo voy a castigar como homicidio consumado estas tentativas de homicidio en las cuales el resultado se produjo por una condición preexistente, desconocida o superviniente, imprevista por el autor. O sea, no me va a importar con relación para imputar a título de delito consumado que no haya habido representación por parte del autor en cuanto a estas condiciones que coadyuvan a la producción del resultado. No me va a importar, sino que voy a castigar con una mayor severidad el hecho. Entonces, si nosotros comparamos la pena que se debería imponer por un delito frustrado de homicidio con la pena que se impone por el homicidio concausal, la pena sería mayor, la pena del homicidio concausal sería notablemente mayor que la pena que se impondría por una tentativa acabada o delito frustrado de homicidio. Por lo tanto, pues entonces podríamos decir que la naturaleza intrínseca del delito de homicidio concausal no es de ser un atenuante con relación al homicidio simple, sino más de ser un agravante, pero un agravante con relación a lo que materialmente sería el hecho, ¿qué sería realmente el hecho materialmente? Una tentativa acabada o un delito frustrado de homicidio. Bueno, como dije ya, el homicidio concausal consiste esencialmente en tratar de matar con intención a una persona. Consiste en intencionalmente realizar una acción de matar, que si bien conduce a la muerte de la víctima, esta muerte no se produce propiamente solo como consecuencia de la acción del autor, sino que en virtud de otra causa, lo que llaman la concausa, que pudiera ser preexistente o superviniente, es que se produce el resultado. Es decir, la acción por sí sola, no puede producir el resultado, sino que el resultado tiene que ser ayudado. Si es en conjunción con la circunstancia preexistente o sobrevenida o concomitante con el hecho, que se produciría en definitiva el resultado antijurídico. Si no influye en el hecho alguna de estas condiciones, pues entonces el delito no se materializaría, no se concretaría, la muerte no se produciría en ningún caso. En estos casos, bueno, repito, la razón de ser que tiene el legislador es evitar, eso es como una especie de cajón desastre, en que el legislador pretende evitar de cualquier manera es decir, el castigo de un hecho como tentativa de homicidio, si es que ese hecho en definitiva ha producido la muerte, aunque el dolo del autor no hubiera marcado que se produjera la muerte de la manera que se produjo. La intención entonces del legislador, como dije, la de castigar con homicidio consumado tentativas de homicidio o tentativas acabadas de delito de homicidio. ¿Qué es una concausa? Para que pueda haber
para que pueda haber delito de homicidio concausal debe haber una concausa. Bueno, una concausa podemos definirla como una circunstancia o condición independiente de la acción del autor, independiente de su representación también y de su voluntad, la cual se suma a la cadena causal que abre el autor con su acción, con su comportamiento, coayudando a que se produzca o concrete el resultado. En este caso, en el caso del delito de homicidio concausal, la muerte. Será indispensable entonces, insisto, en que el dolo del autor no hubiera abarcado a la referida circunstancia o condición, es decir, que debe ser ajena a la representación del autor, así como también debe ser independiente de la propia acción del autor, del propio comportamiento, del peligro generado por el comportamiento. O sea, se trata de una circunstancia o condición que está íntimamente vinculada al comportamiento. Entonces en ese caso se entenderá de que estaría abarcada por el dolo, de que tendría que estar abarcada por la representación del autor, y por lo tanto no habría homicidio concausal, sino lo que habría es homicidio simple. Por ejemplo, resulta que la persona, yo le herí con un cuchillo, le di una herida con el cuchillo, una herida con la intención de matarla, y resulta que la víctima murió por la infección, por el tétano causado por la herida. Pues mira, si el tétano es lo que realmente termina produciendo el resultado, no sería una condición superviniente, una condición que pudiera considerarse como una concausa a los fines de imputar a título de homicidio concausal, porque el tétano es inherente, es decir, forma parte simplemente forma parte del proceso de evolución de una herida, y por lo tanto no sería independiente del comportamiento del autor. Por ejemplo, el tétano, una infección, la peritonitis que pudiera producirse, no serían concausas a los fines de atribuir responsabilidad por el delito de homicidio concausal. Mire, teniendo en cuenta las formas de concausa, que ya he definido lo que es la concausa, podrían haber tres tipos de homicidio concausal: el homicidio concausal por una causa preexistente, el homicidio concausal por una causa por una concausa concomitante, o concausal por causas concomitantes, y el homicidio concausal por causas supervinientes. Una concausa sería preexistente cuando es anterior, como dije anteriormente, una anterior es decir, que ya estaba constituida antes que se realizara la acción. Por ejemplo, el caso que dije de la enfermedad que tenía la persona, de la hemofilia, de la persona que era hemofílica, eso ya estaba con anterioridad. Si yo le disparé con la intención de matarle, la rasguñé, pero la persona murió desangrada porque era hemofílica, entonces esto sería un homicidio concausal por una causa preexistente. Una causa concomitante es una causa que surge en el momento del hecho. Hay quienes no aceptan este tipo de causas, dirían que sería superviniente, pero bueno, un ejemplo de una causa concomitante en el sentido que estoy diciendo sería, por ejemplo, de que yo le disparase a una persona y esa persona tenía en el momento, en ese instante, estaba manipulando una sustancia explosiva o un material explosivo, y el disparo lo que hace es que explote la sustancia y muera la víctima como consecuencia de la explosión, y evidentemente también en conjunción con el disparo. Esto sería un homicidio concausal por una causa concomitante. Y una causa superviniente, sería cualquier condición o circunstancia posterior al hecho. Eso sí, que no fuese independiente esta causa superviniente, de tal manera que habrá que no dependa en absoluto de la acción del autor. O sea, si la muerte se hubiera producido de todas maneras por esta causa superviniente, independientemente de la acción del autor, es decir, que no hay una conjunción, no es que coadyuva, sino que abre un nexo causal independiente, pues entonces en este caso la causa superviniente no podría decirse que es una concausa, no habría homicidio concausa. Por ejemplo, si yo lesiono a una persona o trato de matar a una persona, le llevan al hospital y en el hospital se produce
un terremoto, un incendio, se cae el edificio y esta persona muere, no habría homicidio concausal, por lo menos desde el punto de vista de la doctrina mayoritaria, no habría homicidio concausal, sino lo que habría es una tentativa de homicidio, porque yo traté de matar a la persona y no lo conseguí. Es decir, tiene que haber tiene que haber una cierta dependencia de entre la causa superviniente y el peligro creado, o la causa o la condición puesta por el autor del hecho mediante su comportamiento. Ejemplos de causa superviniente, bueno, por ejemplo, puede ser el hecho de la víctima. Si yo, por ejemplo, dolosa o imprudentemente no me curo las heridas que he sido víctima, esta actuación mía pudiera considerarse como una concausa. Más allá de que, bueno, que si uno aplica la teoría de la imputación objetiva, si uno llegase a aplicar la teoría de la imputación objetiva, pudiera decirse que habría competencia de la víctima. Pero bueno, más allá de eso, si uno, en caso que se aceptara la teoría de la imputación objetiva, más allá de eso, el hecho de la víctima podría considerarse como una concausa. También podría ser una concausa la actuación negligente, imprudente de un tercero, como por ejemplo el médico. No sé, si yo le causo herida a la persona y hay un caso de mala praxis curándole la herida, o un mal diagnóstico, etcétera, etcétera, eso también podría ser visto como una concausa superviniente. Todas las causas supervinientes son las que operan con posterioridad a la acción del autor, a la causa, a la condición puesta por el autor. Cuando la causa es independiente, si le ha quedado a alguno la duda, cuando la causa que produce la concausa o la causa que produce la condición es independiente del peligro generado por el comportamiento del autor, el caso que mencioné del terremoto o del incendio, en estos casos lo que se podría hablar es de un caso fortuito que eliminaría la tipicidad a título de homicidio consumado, y lo que habría desde el punto de vista del autor sería, como dije hace un momento, una tentativa de homicidio. Bueno, dentro de las concausas también se ha distinguido las concausas normales, las atípicas, las patológicas. Yo remito al manual que tienen a su disposición para el estudio de estas modalidades de concausa. Sí quisiera destacar que el delito de homicidio concausal puede tener desde el punto de vista jurídico, o puede generar desde el punto de vista jurídico ciertos inconvenientes en caso de pretender aplicarse la teoría de la imputación objetiva. Fíjense, un elemento típico que se considera inherente a cualquier figura delictiva, a cualquier tipo legal, es la imputación objetiva. Eso lo dije ya en la primera lección. Por lo tanto, en el delito de homicidio en su tipo básico, eso no lo dije en su momento, pero bueno, quedaría expresado con la primera lección. También sería un elemento típico, por lo menos para la doctrina mayoritaria, en el tipo básico, insisto, del homicidio, del delito de homicidio, un elemento típico, un elemento del tipo objetivo sería también la imputación objetiva. Es decir, que la conducta hubiera generado un peligro jurídicamente desaprobado, que la muerte fuera concreción de ese peligro, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es decir, la teoría de la imputación objetiva de una serie de conocimientos que permitirían saber si la conducta del autor habría o no que habría quebrantado la norma por tratarse de un peligro jurídicamente desaprobado, de un peligro ilícito creado por el autor, que se habría concretado dicho peligro en el resultado. Esto con relación, repito, al tipo básico de homicidio. Ahora, la pregunta es que si uno pretendiera aplicar esta teoría, la teoría de la imputación objetiva, al delito de homicidio concausal, bueno, tendría ciertos obstáculos, y eso es lo que quiero destacar ahora. O sea, la aplicabilidad de la teoría de la imputación objetiva al delito de homicidio concausal
genera ciertas controversias, porque en definitiva podría conducir a negar la existencia de responsabilidad, independientemente que hubiese en el caso concreto una concausa que coayudase a la producción del resultado. Me explico. El homicidio concausal nace en un momento en que la teoría de la imputación objetiva evidentemente no había sido creada. Esto no significa que no pudiera aplicarse esta teoría a una norma creada con anterioridad a la misma. Lo que sí es que la forma en que se concebía la responsabilidad penal en aquel tiempo no es la misma en la que se concibe actualmente o la que se concibió a partir de la teoría de la imputación objetiva. En aquellos tiempos bastaba para que una persona fuera responsable penalmente la causalidad natural. En cambio, actualmente en la actualidad se dice que la causalidad natural es un requisito necesario, pero no es suficiente para poder imputar responsabilidad, sino que debe esa causalidad natural debe limitarse con una serie de criterios jurídicos. Es a grandes rasgos lo que sostiene, sobre todo los defensores de la teoría de la imputación objetiva. Entonces, al ser un mundo distinto, un mundo jurídico distinto en el que nace el delito de homicidio concausal, claro, hay un choque directo con lo que se sostiene en la actualidad. Entonces, por ejemplo, si uno puede decir, no, es que habría homicidio concausal si un tercero viene e interviene en el caso concreto, por ejemplo, un médico, y hay un caso de mala praxis y se produce la muerte, pues la teoría de la imputación objetiva diría, mira, aquí lo que podría haber es una tentativa acabada de homicidio, es lo que diría. Es decir, porque la muerte no sería concreción del peligro generado por el comportamiento del autor, sino sería consecuencia sería concreción del peligro generado por el tercero, por el médico, con la mala praxis, o por la víctima si no hizo el tratamiento adecuado para que no se le infectara la herida. Es decir, la teoría de la imputación objetiva tendería a negar la responsabilidad del autor con relación a la imputación del resultado, o sea, no se le podría imputar el resultado. En cambio, con la figura del homicidio concausal, uno diría, no, sí, aquí hay una concausa y no habría tentativa acabada, sino que habría un homicidio concausal, tanto desde el punto de vista objetivo como desde el punto de vista subjetivo. Es decir, la teoría de la imputación objetiva, en muchas de sus hipótesis, sobre todo en las que tienen que ver con la imputación del resultado, entran en colisión con la idea misma del homicidio concausal. Entonces el intérprete se vería aquí pues en un atolladero, tendría una grave dificultad, porque o tendría que decir, bueno, no, mira, yo aplico el homicidio concausal, o independientemente de los adelantos, de los criterios que se asumen desde el punto de vista mayoritario en cuanto a la teoría de la imputación objetiva, o tendría que decir al intérprete, no, mira, yo aquí aplico la teoría de la imputación objetiva, y aplicando la teoría de la imputación objetiva, pues no me importa que haya concausa, etcétera, etcétera, porque esa concausa implicaría, es decir, la aplicación de la concausa implicaría imputarle un resultado al autor por un riesgo que él evidentemente no habría creado. Esto sin pasar al aspecto subjetivo del hecho. Miren, yo tengo mis dudas, si bien he enseñado desde siempre la teoría de la imputación objetiva, desde que comencé en la docencia la teoría de la imputación objetiva, pues yo debo decirles que actualmente tengo mis dudas con relación a la teoría, y bueno, en un caso como este, quizás a lo mejor en principio me inclinaría más bien al castigo con la base del homicidio concausal. Sin embargo, aquí viene una última observación que debo decir, que debo señalar, y que de alguna manera salvaría mi responsabilidad con relación a esto de decir que habría homicidio concausal, si es que eso se consideraría como una especie de, no sé, de blasfemia, porque me estaría oponiendo a la teoría de la imputación objetiva, y asumiría, y adoptando la aplicación de un artículo de un código, del Código Penal venezolano, pero que viene de un código del año 1889. Bueno, lo que podría salvar de alguna manera mi responsabilidad es que el delito de homicidio concausal es un delito que, y con esto ya pasamos a otro punto dentro del homicidio concausal, es un delito que colide directamente con la Constitución. Es un delito que choca con principios constitucionales asociados a la idea del Estado de Derecho. Y que en virtud de ello, este delito en una futura reforma del Código Penal debería desaparecer.
¿Por qué? ¿Por qué este delito sería inconstitucional? ¿Por qué este delito no debería ser aplicado por los jueces? Y debería en todo caso es más bien castigarse por homicidio, por delito frustrado de homicidio o por tentativa acabada de homicidio. Bueno, la cuestión tiene que ver con el aspecto subjetivo de este delito. Fíjense, el tipo subjetivo del delito de homicidio concausal, ¿en qué consiste? Consiste en el dolo de matar, de la misma, es decir, es el mismo tipo subjetivo del delito de homicidio que ya mencioné, del tipo básico del delito de homicidio. Desde el punto de vista subjetivo, en el homicidio concausal, el autor no debe saber de la existencia o del surgimiento de la circunstancia que coadyuva a la producción del resultado. Es decir, en el delito de homicidio concausal, el autor no debe saber qué es lo que causa en definitiva el resultado, además de su comportamiento. Es decir, aquí es decir, el dolo del autor no abarca la concausa. Eso es esto en cuanto al tipo subjetivo del delito de homicidio concausal. Ahora, que yo haga esta afirmación conduce entonces a afirmar de que aquí habría lo que llama la doctrina, lo que llaman los juristas, lo que llaman los penalistas, una responsabilidad objetiva. ¿Qué significa una responsabilidad objetiva? Una responsabilidad objetiva es una responsabilidad que no depende de la representación del autor, que no depende del querer del autor, que no depende de lo que quiso el autor en el momento del hecho, sino que depende simplemente de la causalidad, depende simplemente de lo que ocurrió. O sea, es una responsabilidad por el mero resultado, por lo que se produjo, independientemente que ese resultado no haya sido ni representado ni querido por el autor. Esta responsabilidad objetiva está prohibida terminantemente por uno de los principios fundamentales del derecho penal, asociado, claro, el derecho penal a un Estado de Derecho. Me refiero en este caso al principio de culpabilidad, que se identifica con el llamado con una locución latina que es la del nullum crimen sine culpa. ¿Qué es lo que se sostiene o cuál es la prohibición que genera este principio de culpabilidad? Bueno, la prohibición es una prohibición determinante de la responsabilidad objetiva. O sea, de acuerdo al principio de culpabilidad, las personas solamente pueden ser castigadas en un Estado de Derecho por aquellas conductas que han querido realizar y respecto a los resultados que se han representado y han querido producir. Es decir, no podrá castigarse, si se respeta el principio de culpabilidad, por la mera producción de un resultado, porque se produjo, resulta que yo disparé y se produjo la muerte, pero yo no me podía representar de ninguna manera que ese disparo podría producir la muerte de una persona, de las condiciones en que yo me encontraba. Bueno, entonces no, te voy a castigar de todas maneras por la muerte, porque causaste la muerte. No. O sea, en un derecho penal de la culpabilidad, en un derecho penal que es regido por el principio de culpabilidad, pues la responsabilidad siempre ha de ser subjetiva. Es decir, se debe castigar a la persona siempre que se haya representado y haya además querido la producción de resultado como consecuencia de su comportamiento. Si no es así, no podría haber responsabilidad. Entonces, en el delito de homicidio concausal, esto es lo que ocurre, porque la concausa, como bien lo dice el artículo 408, debe ser desconocida o imprevista por el autor, desconocida si es preexistente o imprevista si es superviniente o concomitante. Siendo de esa manera, no habría realmente dolo con relación al resultado y por lo tanto la imputación de responsabilidad a título de homicidio consumado, aunque sea concausal, sería contraria al principio de culpabilidad. El principio de culpabilidad, ya para terminar con esta figura, este principio de culpabilidad tiene rango constitucional porque primero surge del principio del Estado de Derecho, de la prohibición de la aplicación arbitraria de la ley por parte del Estado, de que el Estado tiene que estar sometido a las leyes en la aplicación de la ley. Y también surge, del derecho a la dignidad de las personas, del derecho al libre desarrollo de la personalidad, del derecho de las personas a la autonomía de conciencia, porque yo no trato a una persona como persona,
O sea, yo no trato, desde el punto de vista jurídico, una persona, como ser humano, con dignidad, si yo no tomo en cuenta, si quiso o no quiso, si se representó o no se representó, si pudo o no pudo representarse en un caso concreto, la producción de un resultado. O sea, si yo lo hago responsable por lo que ocurra, independientemente de su representación, de lo que quiso, de lo que pudo conocer, pues yo estoy tratándola de la misma manera que trataría a un animal que ataca o que muerde a una persona. Es decir, no la trataría como una persona digna, y por esa razón es que se considera que el principio de culpabilidad tiene su fundamento en la dignidad de la persona, la autonomía de conciencia, además también en la prohibición de la arbitrariedad que supone el principio del Estado de Derecho. En conclusión, yo creo que el delito de homicidio concausal no debería ser aplicado por los jueces penales y debería, mediante el control difuso de la Constitución, debería más bien hacerse el llamado control de la constitucionalidad o control difuso, porque prevé el artículo 19 del Código Orgánico Procesal Penal, y debería entonces estos casos en que hubiera homicidio concausal castigar por lo que realmente habría, que sería una tentativa acabada o delito frustrado de homicidio, la cual se encuentra descrita en el artículo 80 del Código Penal y cuya penalidad estaría en el artículo 82. Y que, por cierto, como dije anteriormente, esa penalidad sería inferior a la del delito de homicidio concausal. Bueno, con esto terminamos el delito de homicidio concausal y bueno, más adelante vamos a terminar esta lección hablando del homicidio preterintencional, del homicidio preterintencional concausal, del homicidio culposo, y hablaremos también del genocidio y la problemática de la eutanasia.